Hola jefes y jefas, en este tutorial de hoy les hablaremos un poco sobre la familia, especialmente infancia, ley sobre las relaciones paternofiliales y protección de menores. Les hablaré sobre este tema, el cual pertenece al capítulo de la serie Hijos y Familias. Hola, mi nombre es John Bryan y vivo en Noruega. De antemano te doy la bienvenida a mi canal. Te pido que te suscribas para que tengas información de primera mano cada vez que suba un video nuevo, y esto lo hago cada semana. Infancia, ley sobre las relaciones paternofiliales y protección de menores. La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño contiene 42 artículos que contemplan los derechos de todos los menores. Fue aprobada en 1989 y Noruega la suscribió en 1991. En Noruega rige la ley sobre las relaciones paternofiliales. Este instrumento legal se aplica a los niños y los jóvenes de edad inferior a 18 años y es muy elocuente sobre los deberes de los padres para con sus hijos y los derechos de estos con respecto a sus padres. He aquí algunos puntos importantes de la ley sobre las relaciones paternofiliales. Al nacer un niño, el médico o la matrona lo notificarán al registro civil. En la notificación se indicarán los nombres del padre y de la madre del niño y si conviven en la fecha de nacimiento. Si no está presente un médico o si el parto se produce en el extranjero, será la madre quien efectúe la notificación. Los padres son generalmente los principales responsables de sus hijos y los hijos tienen derecho a ser cuidados y atendidos por sus padres. Los padres tienen el deber de mantener a sus hijos, es decir, que tienen que proporcionarles alimento, vestido y todo lo demás necesario para ofrecerles una buena vida. Este deber de manutención persiste hasta que el niño alcanza los 18 años. Los padres tienen generalmente también el deber de mantener a sus hijos hasta que terminen la enseñanza secundaria superior, aunque hayan cumplido 18 años. Los padres deben dar a sus hijos una buena educación y tener presentes en todo momento sus intereses y necesidades. La ley sobre las relaciones paternofiliales prohíbe el uso de métodos educativos que impliquen correctivos físicos. El empleo de correctivos físicos u otras vejaciones por parte de los padres es punible. Los padres tienen el derecho y el deber de tomar decisiones por sus hijos menores en asuntos que le conciernen personalmente cuando éste no puede decidir por sí mismo. La ley sobre las relaciones paternofiliales establece un importante principio en virtud del cual los padres darán cada vez más importancia a la opinión del niño, a medida que éste se va desarrollando. El niño tendrá cada vez más autodeterminación en función de su grado de madurez y desarrollo. Al cumplir 7 años, tendrá derecho a ser oído antes de que se tomen decisiones sobre asuntos personales que le conciernen. La ley establece que cuando el menor cumpla 12 años, se tendrá muy en cuenta su opinión. A partir de los 15 años, los menores deciden por sí mismos los estudios que desean realizar y si quieren afiliarse a asociaciones o borrarse de las mismas. Esto, por ejemplo, implica el derecho del menor a decidir su formación a la que desea solicitar admisión. El hijo discutirá este tema con sus padres, quienes frecuentemente le darán consejos. Con todo, es el propio menor quien decide. El menor es libre también de afiliarse a grupos políticos, comunidades de fe religiosa y otras asociaciones. Los padres se encargarán de que el menor reciba la educación correspondiente a sus dotes y capacidades. Los hijos tienen derecho a vivir con ambos progenitores, también en el supuesto de que estos no convivan como pareja. En Noruega se alcanza la mayoría de edad a los 18 años. Esto quiere decir que el joven es suficientemente mayor como para concertar acuerdos jurídicos y controlar su economía personal. Los padres ya no responderán al respecto. La protección del menor en Noruega. La historia de la protección del menor en Noruega remonta sus raíces al siglo XIX. Noruega fue el primer país del mundo en establecer un sistema público destinado a aquellos menores
que por encontrarse en situaciones que les hacen especialmente vulnerables, necesitan de ayuda y protección adicionales. Cada municipio posee unos servicios de protección infantil llamados Barnevern-tjenesten. Sus funciones se rigen por la Ley de Protección del Menor. Esta ley se aplica a todos los niños y adolescentes residentes en Noruega, independientemente de su origen, nacionalidad o ciudadanía. El cuidado y la crianza de los niños es, ante todo, responsabilidad de sus padres. Sin embargo, los padres pueden necesitar ayuda durante periodos más o menos largos, por ejemplo, debido a que atraviesan situaciones difíciles. En tales circunstancias, las autoridades de protección del menor, en lo sucesivo llamadas Barneverna, pueden ayudar a los niños y a sus familias. El interés superior del menor. La asistencia dispensada por Barneverna será en el interés superior del menor. Esto concuerda con la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, incorporada a la legislación noruega. La Convención establece que los niños son individuos con necesidades especiales y derechos fundamentales a la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación. De conformidad en el artículo 12 de la Convención, Barneverna tiene el deber de escuchar las opiniones del niño y darle la importancia pertinente en función de su edad y grado de madurez. Por eso, cuando la familia se pone en contacto con los servicios municipales de protección infantil, es habitual que se hable tanto con los padres como con el niño. Las principales funciones de Barneverna son: primero, prestar asistencia y apoyo. Los servicios municipales de protección infantil ofrecen programas de apoyo para el menor y su familia cuando el niño, debido a la situación existente en el hogar o por otras razones, tiene determinadas necesidades. La asistencia se presta especialmente en forma de asesoramiento y orientación, o se ofrecen medidas de ayuda tales como facilitar alivio familiar en el hogar, una plaza de guardería o actividades extraescolares. En casi todos los expedientes de protección infantil se ofrece a las familias asistencia y apoyo en el hogar. Algunas veces no es suficiente con este tipo de apoyo y es posible que Barneverna, en diálogo con los padres, resuelva que el menor viva fuera del hogar familiar por un periodo de tiempo más o menos largo. Segundo, la responsabilidad de proteger al menor. Es en general mejor que los menores crezcan en su propio hogar. Pese a ello, Barneverna tiene la responsabilidad de protección. Si la asistencia y el apoyo proporcionado al hogar en cooperación con los padres a medida de ayuda no bastan para salvaguardar las necesidades del niño, antes de asumir la guarda de un menor, Barneverna aplicará medidas de ayuda en el hogar. Se requieren razones de mucho peso para que Barneverna asuma la guardia de un menor. Tal será el caso si se detectan indicios de que éste sufre desprotección grave, es decir, es víctima de maltrato físico o psíquico, o la negligencia por parte de los padres es tan severa que implica un riesgo para su salud física o mental, o para su desarrollo integral. El empleo de violencia contra el menor, por ejemplo, pegarle, puede considerarse negligencia parental. Para separar a un niño de su núcleo familiar sin el consentimiento de los padres, se requiere de una resolución de la Comisión Provincial de Protección del Menor y Asuntos Sociales, llamado Fylkesnemnda for Barnevern o Socialsaker, que es un órgano público con competencia equiparable a la de un tribunal. En tales casos, los padres tienen derecho a asesoramiento jurídico gratuito o abogado. Tercero, procedimientos de los expedientes de protección del menor. Muchos expedientes de protección del menor se inician cuando los propios padres contactan con Barneverna para pedir ayuda. El personal de centros de salud, hospitales, escuelas, jardines de infancia, los vecinos y otros particulares preocupados por el menor en cuestión alertan también a Barneverna.
Toda persona que trabaje en el sector público, por ejemplo, en centros escolares, guarderías y estaciones de salud, están obligados por ley a comunicar a Barney Barna cualquier posible situación de desprotección de un menor. Se toma nota de todas las comunicaciones recibidas y si hay motivos justificados, se establece contacto con el niño y con sus padres para obtener más detalles al respecto. Es posible que Barney Barna desee hablar a solas con el menor. Los padres y sus hijos tienen derecho a la asistencia de un intérprete si lo necesitan. Es habitual que Barney Barna contacte con terceros que conocen a la familia y al menor, por ejemplo, el personal del jardín de infancia o de la escuela. Si Barney Barna considera infundada la preocupación, dará carpetazo al asunto. En caso contrario, propondrá medidas de apoyo al menor y a su familia. Quinto, ¿cómo pueden los niños y los adultos comunicarse con Barney Barna? Cada municipio cuenta con un servicio de protección infantil, Barney Barna Tianasta, que está abierto en horas laborables, por la tarde, la noche y los fines de semana. Los propios menores o quienes detecten una posible situación de desprotección infantil pueden comunicarla llamando al teléfono 116-111. Bueno, si les ha gustado el video de hoy, no te olvides en darme un like y suscribirte para darme apoyo. Y sin duda, dejar en los comentarios que me gusta leerlos todos y siempre les respondo. Si aún no estás inscrito, no esperes más y suscríbete para no perderte mis próximos videos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.